Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a En Comunicación, el espacio donde jóvenes y especialistas tienen algo en común, el diálogo. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez. Y yo soy Constanza Ramírez. Hoy hablaremos de algo que forma parte de nuestra rutina todos los días, movernos por la ciudad. Ir a la escuela, al trabajo o salir con amigos puede significar caminar, tomar el metro, subir a un camión, usar la bici o pasar horas en el tráfico. Pero a ver, ¿todas y todos tenemos las mismas facilidades para movernos? ¿Qué tan segura, accesible y eficiente es nuestra ciudad? Hablaremos de movilidad urbana, de los retos que enfrentamos y de qué podemos hacer para construir ciudades que funcionen mejor para todas y todos. Así que si tú quieres saber más sobre este tema y quiénes son nuestros invitados, pues quédate con nosotras, que estás en Comunicación. Y esta también es tu conversación. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la escuela, al trabajo o a una cita? Para muchas personas, moverse por la ciudad forma parte de la rutina diaria. Caminar unas cuadras, tomar el metro, subir al camión, usar la bicicleta o pasar horas en el tráfico. pero la movilidad urbana no solo trata de llegar de un punto a otro, también tiene que ver con qué tan fácil, seguro, rápido y accesible es hacerlo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Todas las personas tienen las mismas posibilidades para moverse por la ciudad? Pensemos. Por ejemplo, en una persona que utiliza silla de ruedas y se encuentra con una banqueta sin rampa, en alguien que tiene que hacer varios transbordos para llegar a la universidad, o en quienes recorren grandes distancias todos los días para llegar a su trabajo. A esto se suman problemas que vivimos constantemente: el tráfico, el transporte saturado, la falta de ciclovías, las banquetas en mal estado y la inseguridad en algunos trayectos. Por eso hablar de movilidad también significa hablar de calidad de vida, oportunidades e igualdad. Una ciudad con buena movilidad no es solamente una ciudad donde hay más vehículos. Es una ciudad donde podemos caminar, pedalear o usar el transporte público de manera segura y eficiente, sin importar nuestra edad, condición física o el lugar donde vivimos. Porque movernos por la ciudad es parte de nuestra vida diaria, y hacerlo de manera segura y accesible también debería ser un derecho para todas y todos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Comunicación. ¿Cómo hacer ciudades más seguras, accesibles y eficientes? Para hablar sobre esto nos acompañan Roberto Remes Tello de Meneses, director de Innovación de Territorios Responsables SRL. Roberto Remes Tello es especialista en políticas públicas, urbanismo y movilidad. Ha ocupado cargos relacionados con el espacio público y el transporte en la Ciudad de México y fue coordinador de la Autoridad del Espacio Público Capitalino. También ha trabajado en temas de movilidad urbana y políticas de ciudad. Sus análisis han abordado la necesidad de entender la movilidad como una política pública integral y no únicamente como la construcción de obras. También nos acompaña René Said Nieto, maestro de comunicación y activista por la movilidad. René Said Nieto Flores es profesional de la comunicación y ha desarrollado parte importante de su trayectoria en el ámbito de movilidad y el transporte público. En Metrobús se desempeñó como subgerente de comunicación y posteriormente se incorporó al DIF nacional.
En sus propias publicaciones ha señalado que su trabajo en Metrobús estuvo vinculado con una visión de movilidad orientada a mejorar la vida cotidiana y promover la justicia social. Ellos nos hablarán de este tema y vamos a profundizar un poquito en esta plática. Y para empezar queremos preguntarles qué errores hemos cometido al diseñar nuestras ciudades. Adelante, Roberto. Bueno, hubo una época en que sí algo se planeaba y hubo una época posterior, que es en la que vivimos, en donde prácticamente nada se planea, ¿no? Es decir, los grandes proyectos, las grandes inversiones muchas veces son una respuesta que no está hablando con el resto de los proyectos que necesita la ciudad. Entonces, de repente llega algún proyecto o llega una compra de autobuses, pero no hay una estrategia para cómo mejorarle la vida a todos los viajeros. Además de que la ciudad ha estado creciendo últimamente a desmedida, entonces creo que hay que trabajar en esto, ¿no, Luisa? Claro, y hay que pensar en que muchas veces esta toma de decisiones también se ejecuta solamente en el centro del país, ¿no? Hablando específicamente de la Ciudad de México, pero peor aún, solamente en el centro de la ciudad. Entonces vemos precarizada mucho del crecimiento que está teniendo nuestra ciudad y los estados de la República. ¿Qué piensas, René? Yo creo que hay que hablarle a las jóvenes y a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy y decirles por qué hablar de la movilidad es importante. ¿Por qué decirles que la movilidad es un derecho? ¿Y por qué tenemos que plantearnos que movernos seguros y seguras debería ser algo como tener acceso a la salud, a la alimentación, un derecho? Porque hemos apostado en un modelo de sociedad desigual a movernos en automóviles. Ya lo decías tú muy bien, Luisa, en otras ciudades que no son la Ciudad de México y las grandes urbes, moverse es muy complicado. Una niña, un joven que tiene que desplazarse a su secundaria, a su preparatoria, que tiene que salir de sus comunidades, que tiene que viajar varias horas para tomar varios transportes y llegar a las escuelas. ¿Cómo estamos pensando ciudades y cómo estamos pensando la movilidad en las comunidades con estos niveles de desigualdad y de falta de acceso a un transporte digno? Entonces yo creo que hacer primero una escala en decirle a la gente que la movilidad es un derecho y que tenemos que exigir que en las ciudades, en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, se pueda mover la gente sin mayores inconvenientes. Es muy difícil y efectivamente si nos salimos de nuestro chilangocentrismo, que aún así aquí es complicado movernos, pues basta ir a otras ciudades, y estoy hablando de ciudades grandes, Guadalajara, León, que incluso han apostado por movilidades alternativas, por modelos de transporte público masivo, y aún así la gente no alcanza a moverse en un solo transporte o de forma eficiente a sus centros de trabajo, a sus escuelas, a los doctores, ¿no? Basta verlo ustedes y yo, o sea, yo tengo familia que vive, no sé, en Tizayuca y tiene que moverse a Pachuca y son muchos transportes públicos los que tiene que tomar para no tantos kilómetros de traslado. Entonces hay que decirle a la gente que además de que tengamos que exigir agua en nuestras comunidades, seguridad en nuestras calles, alumbrado, no estamos haciendo lo suficiente por exigir una movilidad de calidad y segura en todas nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Entonces yo creo que lo que tú comentas, Luis, es muy atinado en cuestionarnos que no solamente las ciudades deben de estar pensadas en cómo movilizamos a las personas, sino también las comunidades, y yo lo traduzco a que muy desafortunadamente las personas nos hemos acostumbrado a mal viajar. Es decir, subirte, si vienes de Chimalhuacán a la Ciudad de México, tienes que agarrar un mototaxi que te lleva a la base de las combis, te vas a subir una combi en mal estado, con un conductor que quién sabe cómo maneja, te vas a subir apretado, hacinado en el transporte, vas a llegar a Metro Pantitlán, te vas a llegar a Pantitlán en un transporte con muchísima gente y de ahí movilizarte a llegar a Tacubaya para tomar un micro que te sube a Santa Fe. ¿Me explico? O sea, entonces tenemos que pensar que la movilidad debe de garantizarse de forma segura y que impacta nuestras vidas. Así como cerramos calles para exigir agua, seguridad y otros servicios, también tenemos que pensar de qué manera estamos haciendo activismo individual en nuestras casas, con nuestras familias, y decir que tenemos que exigir transporte público digno. Porque a final de cuentas hablar de movilidad no solamente hablamos acerca de cómo nos desplazamos, sino también hablamos de calidad de vida, porque estamos hablando de cuánto tiempo le invertimos a los desplazamientos que hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en la colonia
Colonia Roma y en bicicleta se puede ir a la Condesa, en Ecobici porque tiene estaciones a la mano, a alguien que hace 4 horas para poder llegar a su trabajo, y esto solamente fuera de su jornada laboral. Roberto, ¿tú qué pensarías que pueden hacer los jóvenes para mejorar la toma de decisiones que tienen los poderes gobernantes de nuestro país para poder ejercer una mejor movilidad dentro de la ciudad y dentro del país? Yo creo que todos los jóvenes y también los no jóvenes tienen que imaginar su ruta ideal. Es decir, hay un patrón de viajes que hacemos del municipio que sea al centro de estudio, al centro de trabajo o alguna otra, ¿no? Y entonces, ¿qué sería mi ruta ideal? Y tenemos que empezar a hablar de sueños de ciudad. Y esos sueños son, oye, a mí me funcionaría muy bien un tren suburbano, así sea Ciudad de México, de Chalco al centro de la Ciudad de México, por decir. Y si yo vivo en San Luis Potosí, a ver, a mí me funcionaría una línea de tren ligero de A a B. Y si yo vivo en Tijuana, no, a mí me funcionaría tal servicio. Y que la gente empiece a decir los servicios que necesita, porque en el momento en que la gente diga los servicios que necesita, cuando haga eco, cuando encuentre empatía en otras personas que necesitan el mismo servicio, van a decir, pues sí necesitábamos metro en Puebla, o sí necesitábamos metro en Toluca, o sí necesitábamos tren ligero en Mérida, qué sé yo, ¿no? Y sí, justamente hace falta ser mucho más concretos en la búsqueda del transporte público que quedarnos en la abstracción, porque a veces lo que ocurre es que el político dice, sí, hagamos tal cosa, ¿no? El monorriel a la luna, pero el monorriel a la luna o no se necesita o se lleva todo el dinero, ¿no? Y eso es bien frecuente, que el monorriel a la luna, por decir un ejemplo absurdo, se lleva todo el dinero y el proyecto concreto que beneficiaría mucho más no se hace, ¿no? Entonces hay que hacer que esos proyectos concretos se empiecen a soñar y que se empiecen a volver realidad. ¿Y cómo podríamos nosotros como jóvenes involucrarnos más en estos asuntos? Sabemos que podemos hacer ruido en redes sociales, podemos hacer ruido en las calles, pero ¿hacia dónde nos tendríamos que dirigir para poder exigir o pedir este tipo de transportes? Pues yo soy docente universitario y yo milito la causa de la movilidad y otras causas sociales en el aula desde hace mucho tiempo. Y yo insisto a mis alumnos, todo lo que tengamos que hacer, redactar, construir, grabar, realizar, tiene que ser también pensado con enfoque de desigualdad, con enfoque de derechos, y yo me parece que una apuesta es que se pongan los lentes, en este caso los lentes, la visión de una movilidad justa, digna, en cualquier momento, en cualquier espacio de las aulas, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que les digo, siempre les comparto, yo realizo viajes en bici, yo voy de mi hogar a mi centro de trabajo diario en bicicleta, hago más o menos 10 kilómetros de ida, 10 de regreso, son 20, me voy acostumbrando a esta nueva dinámica. Soy usuario de bici desde hace mucho, pero como lo describe Luisa, pues con trayectos cortos, con ecobici y demás. Pero ahora que opté al 100% por ser uno menos en el transporte público para optar y militar al 100% en la bicicleta, lo que hago con mis alumnas y alumnos de nivel universitario es invitarles, o sea, vean cómo su profesor y muchos más hacemos una movilidad alternativa y reducimos la cantidad de carros, la cantidad de gente en el transporte público por utilizar la bici. Claro que estoy hablando de una ciudad donde la gente se puede mover con más seguridad en la bici que en otras. Yo sé que este canal y este programa lo ven en todo el país y me van a decir, oye René, es que no es lo mismo que yo pueda subirme a la bici en Ciudad de México, donde puedo tomar yo Nuevo León, División del Norte, y todo tendrá ciclovías, ¿no? Me voy a Calzada de Tlalpan, del centro a Tasqueña, donde hay ciclovías, ¿no? Y en otras partes del país donde nos están viendo no es lo mismo. Aun cuando la bicicleta es un modelo de transporte muy utilizado en las comunidades, moverse seguro en León, en espacios donde no es tan cómodo, no hay infraestructura ni la más mínima, pues es muy complicado. Yo lo que digo es, los jóvenes tienen que pensar en que, así como lo dice Roberto, que coincido en hacer una movilidad en sueño, y cómo ellos pueden sumarse. Estamos en una etapa de ruptura generacional donde las y los jóvenes también están pensando en calidad de vida, donde las y los jóvenes están pensando en la vida wellness, quienes pueden hacerlo, por supuesto,
tránsito, o quienes deciden optar y militar, yo digo, en la movilidad en bicicleta. Y yo diría que por eso empezamos, Constanza, o sea, diciéndoles a las y los jóvenes, súbanse a la bici. Aquí desde hace muchos años adoptamos en la Ciudad de México el paseo ciclista. Es una acción que ha perdurado por tantos años y que las y los jóvenes la han abrazado y adoptado como un espacio de convivencia, de intercambio, de amistad, de fraternidad. Y yo creo que esa es la apuesta, y cada vez me da gusto que las ciudades vayan adoptando estos modelos de cooptar vías completas para que un fin de semana sea para las bicis, por ejemplo. Claro, pero la realidad de lo que tenemos que platicar es que eso sucede aquí en la ciudad. Pero ¿cómo hablamos de las entidades que están muchísimo más retiradas, de los poblados que están muchísimo más retirados? Y antes de que me contesten, vamos a una de las preguntas que hace el público en los sondeos que realizamos en la calle. Así que vamos contigo, Blanca. ¿La Ciudad de México está diseñada para las personas o para los vehículos? Roberto. Pues la realidad es que hemos diseñado la ciudad poco a poco para los vehículos. O sea, si recordamos, para los jóvenes es más difícil que piensen en los años 70, cuando se destruyeron un montón de avenidas que tenían arbolada al centro. Se quitaron los camillones y se hicieron los ejes viales. Esos ejes viales mataron a un montón de gente. En algún momento, las muertes de la ciudad en accidentes de tránsito en los ejes viales eran algo así como el 27%. Ha venido reduciéndose el papel, pero eso te habla de que sí, le dimos el espacio a los coches. Y sigue pasando en muchas ciudades del país. Hay ciudades que uno siente cuando va de la Ciudad de México a otra ciudad que manejan más rápido, porque en la Ciudad de México se regularon los 50 kilómetros por hora en las avenidas hace 12 años, y entonces eso ayudó, no se respeta perfecto, pero ayudó muchísimo a calmar la ciudad. Y uno va de pronto a Guadalajara y sí siente que todo el mundo anda corriendo, Monterrey, todo el mundo anda corriendo, pero también muchas otras ciudades, sobre todo en el norte, andan corriendo, y eso no hace que las ciudades se vuelvan para la gente, ¿no? Hay que calmar las calles para volverlas para la gente. Que de alguna manera, no sé qué piensen ustedes, también aquí en la Ciudad de México hemos cometido el error de eliminar los terceros espacios. ¿A qué voy con terceros espacios? Estos lugares para poder caminar, platicar, tomarse un helado, sentarse en la calle con el vecino, a poder estar descansando, si así lo queremos ver, más allá de tu casa, de tu trabajo o de tu escuela. Y creo que estos terceros espacios se han visto bastante mermados gracias a la amplificación que le hemos hecho a la infraestructura para automóviles. ¿Y tú qué piensas, René? Sí, mira, es que es definitivo que esto nos tiene que llevar a también analizar un tema de gentrificación, de explotación inmobiliaria desmedida, de la cochificación de las ciudades. Yo soy un eterno militante cada que me subo a la bici de andar resaltándoles a los automovilistas las faltas a su movilidad, ¿no? Voy en una ciclovía y si veo que un automóvil está detenido, pues se lo señalo, trato de no contribuir a la violencia vial en específico, pero tampoco a quedarnos callados. O sea, creo que estamos en un momento en el que tenemos que nosotros como ciclistas, como peatones, hacernos ver y hacernos mirar, aun cuando la gente piensa en ciudades de carros. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo dice Roberto bien, hemos depredado zonas donde había árboles, tú lo aterrizas bien, espacios de convivencia, la bicicleta, los patines, la patineta, deberían seguir siendo espacios para que las y los jóvenes salgan de sus casas, dejen el celular y entonces, tú lo dices bien, tengan espacios de interacción y de convivencia. A mí me da muchísimo gusto ver que cada vez que se recupera un skate park, cada vez que hay, ahora se va a hacer que el paseo ciclista del Día de Muertos, en fin, que se busque incentivar espacios de bicicleta, de patines, porque debe de ser eso, no solamente pensar en un modelo de movilidad que dejemos los motores, sino que ese modelo de movilidad nos lleve también a pensar en una sociedad más armónica, más empática y que nos permita reconectarnos lejos de los celulares y de la tecnología para volver a encontrarnos en la patineta, en los patines, en las bicis, así como lo dices tú, Luisa. Y ahora hablábamos de ciclovías, ¿no? Pero también tenemos que pensar en justo en qué condiciones están las ciclovías o las avenidas o las calles por las que uno transita, porque no por donde está Reforma, por el monumento a Cuauhtémoc, hay una cantidad de hoyos enormes en la ciclovía. Entonces, si vas con tus patines, en bicicleta o lo que sea,
y sobre todo en los patines puedes llegar a caerte y tener un accidente y caer sobre la vía pública donde están transitando los coches. Entonces, ¿qué necesitamos como sociedad? Uno, para respetarnos entre peatones, automovilistas y ciclistas y patinistas y todo eso. Y monopatinistas y todas las funciones que hay ahora. Y otra, que en esta reestructuración de la ciudad, ¿qué es lo que se tiene que empezar a hacer para que en toda la ciudad, aunque sea en la Ciudad de México, se puedan tener este tipo de espacios, pero en buenas condiciones? Bueno, hablaste de, por un lado, conductas y por el otro, infraestructura. En términos de conductas, pues sí necesitamos ordenar un poco esta convivencia. También venimos de un forcejeo de poderes, ¿no? Es decir, hace rato la pregunta era si era una ciudad para el coche, ¿no? Entonces sí, las ciudades se volvieron para el coche. Y el revertir implica que alguien está perdiendo poder, y qué bueno, el coche, y que alguien está ganando poder, a lo mejor peatones, a lo mejor ciclistas, etcétera. Pero eso nos deja en un punto inestable, entonces tenemos que trabajar para cuál es el criterio general de convivencia, y sí tenemos que construir ese criterio general de convivencia. Y la otra, la parte de la infraestructura. A veces los mexicanos somos un poco complicados. Yo he estado en el gobierno y ejercer el recurso a veces es complicadísimo. Entonces, si obtuve el dinero para poner los separadores de la ciclovía, a lo mejor no tuve el dinero para asfaltar. Entonces alguien dirá, toma la oportunidad y gana el espacio, y a lo mejor está bien, pero el problema es que quedó la ciclovía hecha a pedazos. Y sí, es cierto, tenemos muchas ciclovías hechas pedazos en muchas ciudades del país. León, que es una ciudad bastante ciclista dentro de todo, Aguascalientes, que es una ciudad bastante ciclista, tiene malas ciclovías. ¿Por qué? Porque seguramente consiguieron el recurso y lo ejercieron, pero no tenían el recurso para asfaltar y para pintar de primera, etcétera. Y eso termina siendo complicado. Después vemos este tipo de espacios como en Tlalpan, que estuvo todo el proyecto y pusieron una cantidad de cosas enormes, pero se deja de lado espacios como Reforma, como las avenidas. Peor aún, vemos un proyecto como es la ciclovía de Tlalpan, que está en perfectas condiciones, pero está muy mal planeada, puesto a que no puedes acceder como ciclista a lugares en donde hay cruces, en donde se tienen que orillar los carros por obvias razones, porque no hay lugar para estacionarse, en donde todo el tiempo corres peligro. Entonces tú como ciclista, que tienes de dos sopas. La primera es o vas por el campo minado o vas por donde te pueden atropellar, y vamos a ver qué quiere decir la gente, porque esta conversación continúa y hay más inquietudes que vale la pena escuchar. Así que vamos con la siguiente. ¿La solución al tráfico está en cambiar el transporte público o la movilidad de la ciudadanía? Viene un poquito lo que ya hablábamos, ¿no? Que hablábamos acerca de conductas y de infraestructura. ¿Tú qué piensas, René? Si la apuesta, como nos hace la pregunta el amigo, está en más transporte público para reducir el congestionamiento, las complicaciones viales, yo digo que esa debe de ser una de las apuestas, ¿no? En que tengamos más transporte público y mejor transporte público, sin duda, ¿no? Porque en medida que les ofreces a 2 o 3 personas que pueden dejar su carro en su casa, les ofreces una alternativa cómoda y segura, la van a tomar. Hace 21 años que se creó el Metrobús, se pensó en eso. La avenida de los Insurgentes, de Insurgentes a Doctor Gálvez en aquel entonces, era una zona y sigue siendo una zona con muchas oficinas. Una zona, ahora le diríamos Godín, ¿no? Y la apuesta era que mucha gente, porque además hubo una gran problemática, porque los carros, como lo explica Roberto, atentas contra un privilegio de alguien que se va a enojar. Entonces les vas a quitar un carril para construir un Metrobús. Entonces los automovilistas de aquel entonces se pusieron pero férreos, no querían que les quitaran un carril. Obviamente ellos no están pensando en renunciar a su privilegio y en democratizar el uso de la vía para que más personas puedan utilizar la vía, porque un Metrobús transporta 180, 250 personas, mientras que en el mismo espacio, que son 18 metros, 25 metros, que mide un Metrobús, caben 6 carros. Es decir, 6 carros que van a transportar 20, 25, 30 personas por un Metrobús que transporta 180 o 250 personas. Hace 21 años que se creó Metrobús, la pregunta es si podemos
podemos reducir el congestionamiento, las apuestas eran otras. No va a funcionar, la gente no lo va a utilizar, no se van a bajar de sus carros, o incluso apostaban a que iba a fracasar una vialidad, que no hubiera convivencia con transporte público colectivo como las micros, y hoy por hoy es la mejor apuesta o de las mejores apuestas que se ha hecho desde aquel entonces, apostar por un modelo como Metrobús que confina una vialidad, que confina un carril para poder circular y para mover a las masas, que contribuye a la reducción del tránsito vehicular, porque en este momento, 21 años después, Insurgentes no ha colapsado, Insurgentes sigue movilizándose. Es complicado en horas pico, sin duda alguna, pero estamos pensando de un transporte público que se diseñó y se pensó hace 21 años, e Insurgentes sigue funcionando. Entonces, esto de que, coincidiendo con la pregunta, saquemos a más gente de sus carros, subámoslos a un transporte público digno, y esto me llevaba a la parte en la que les iba a decir, hace 21 años, la gente de saco, de zapato y de maletín optó, sí, cuando se dio cuenta que Metrobús sí funcionaba, optó por dejar sus carros y subirse a un transporte público rápido, seguro, limpio, y hoy por hoy sigue siendo un transporte pues que mueve muchísimas personas. Y que hablando específicamente del Metrobús, yo creo que como transporte público no le compite nada a los transportes de otros países. No, creo que tenemos la fortuna de tener un sistema que abarca gran parte de la ciudad, ojalá abarcara más para que justamente lo que hablábamos acerca de la calidad de vida que les ofrecemos también a la gente que viene de la periferia fuera más amplio, pero sí puedo decir que el sistema de Metrobús es bastante eficiente, Conce. Sí, porque también estábamos hablando sobre esto del Metrobús y dentro de la movilidad vemos que sí funciona el Metrobús de Insurgentes, pero siento también que esto nos acerca también a la idea de nos acostumbramos a esta movilidad, a esta mala movilidad, porque sí, en horas pico es muy difícil transitar por estas avenidas. Y el Metrobús también que se agregó, creo que, no me acuerdo si es Tlalpan, pero que también hay un metro al mismo tiempo, también redujo carriles de este lugar. Entonces, ¿usted qué piensa, que ha trabajado en el Metrobús, de esta movilidad que reduce o que aumenta nuestra movilidad? Perdón. A ver, el Metrobús me parece una solución ciertamente muy funcional. También se vive un poco como víctima de su propio éxito, es decir, Insurgentes va muy lleno y ya no cabe un autobús más, porque si tú metes un autobús más, se mueven más lento, entonces ya llegó a su límite Insurgentes y eventualmente otras de las líneas. Ahora, ¿cuántos metrobuses tiene la Ciudad de México? En teoría son 7, pero si consideramos el trolebús elevado, pues son 8, y si consideramos el trolebús a Chalco, son 9, y si consideramos los 5 del Estado de México, hay uno en construcción, 4 ya operando, pues ya estamos en 13 y vamos a llegar a 14. En otros estados tiene Pachuca, tiene Querétaro, tiene Guadalajara, tiene Monterrey, tiene Chihuahua, Acapulco, etcétera, y seguramente se me irá más de uno. ¿Se están construyendo actualmente? Pues sí, decía yo, se está construyendo la línea 5 en el caso del Estado de México. Pero el problema es la velocidad, es decir, el Metrobús está más o menos topado entre los 17 y los 20 kilómetros por hora. Cuando la mancha urbana es gigantesca y tenemos más de 20 ciudades en el país con más de 1 millón de habitantes, entonces esto empieza a tener un límite. Es decir, cuando yo resuelvo lo mismo, un viaje a Toluca, que alcanza más o menos los 80 kilómetros por hora el tren, no puede alcanzar más por las pendientes. Y el trolebús está alcanzando los 20 kilómetros por hora, a lo mucho 25, porque en algún tramo no tiene semáforos, a Chalco, pues al de Chalco no le estoy ofreciendo una solución de llegar en 1 hora sus a lo mejor 50 kilómetros de traslado, mientras que el que viene en tren de Toluca sí se lo ofrezco. Entonces sí ya tenemos que tomar decisiones fuertes. 1, respecto a viajes muy largos en las zonas metropolitanas y no solo en la Ciudad de México. 2, metros. En metro podemos transportarnos a más o menos 35 o 40 kilómetros por hora. Hay metros en el mundo mucho más rápidos, pero 35, 20, 40 kilómetros por hora el metro de la Ciudad de México, el de Guadalajara, el de Monterrey lo pueden alcanzar. Entonces hay que construir sistemas también así. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algún tren que está subutilizado y alguno de los nuevos trenes está subutilizado en el sureste? Y que te gasta un montón de dinero solo el subsidio de la operación, más aparte de los 600,000 millones de pesos que costó construirlo. Entonces tenemos un desbalance, porque esos mismos 600,000 millones de pesos que costó el tren del sureste
Si se hubieran aplicado en las grandes zonas metropolitanas, pues la Ciudad de México tendría 2, 3 trenes suburbanos adicionales y a lo mejor Guadalajara ya tenía suburbano, ya habría uno conectando Saltillo con Monterrey, ya habría otro conectando no sé qué otra ciudad, ¿no? Entonces, sí nos hace falta priorizar bien las inversiones, porque algunos sistemas van a tener baja demanda y se llevaron montones de recursos cuando urgen recursos en las zonas metropolitanas. ¿Y cuánto es de recursos? Y ahí es, si empezamos a hablar de números, es una locura porque claramente los presupuestos estatales o municipales no alcanzan. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de metro? No menos de 100 millones de dólares. 2,000 millones de pesos, no menos de 2,000 millones de pesos. Si hago tren ligero, puede que se abarate un poquito, o sea, Guadalajara recientemente hizo la línea 4, sí fue un poco más barato porque es un poco más corto, porque le hizo a nivel de calle, etcétera. Pero no se abarata mucho más que eso. Si yo hago Metrobús, ¿cuánto me está costando? Más o menos 10 millones de dólares, ¿no? O sea, paso de 100 millones a 10 millones de dólares. Entonces, pues paso de que cueste 2,000 millones de pesos el kilómetro a que cueste 200 millones de pesos el kilómetro. Si hago elevado, a lo mejor va a subir un poco, a lo mejor el doble, pongámosle, 400 millones de pesos el kilómetro. Y esa es una ecuación que hay que tener en cuenta. Y la otra ecuación de la que habría que hablar es de los teleféricos, que están entrando duro, ¿no? O sea, la Ciudad de México está construyendo hasta el sistema 6 ahorita y eventualmente habrá otras licitaciones. El Estado de México está construyendo su tercera línea, hasta Uruapan ya tiene uno y hay otros ahí en curso. Pero a veces también son proyectos que se llevan mucho recurso, que les solucionan la vida impresionante a unas 30,000 personas, que van sentadas esas 30,000 personas que acortan tiempos, pero se conectan a sistemas saturados o no tienen a dónde conectarse. Y eso también es un tema de que no estamos asignando los dineros a donde tenemos que asignarlos. Claro, porque también este derroche de recursos también nos genera otro problema, que muchas veces las ciudades no están en las condiciones necesarias para poder recibir esta nueva infraestructura. ¿A qué voy? Por ejemplo, en esta ciudad conocemos los llamados socavones y sabemos que son una problemática actual que no solamente involucra a las calles, sino también involucra a los acueductos, involucra a los sistemas de riego, involucra específicamente al transporte de nuestro país. Ahora, si existen estos recursos, ¿por qué no enfocarlos en las problemáticas que ya existen antes de añadir algo nuevo? ¿No? Que a final de cuentas, en algún momento va a ocurrir un accidente porque no estaba en las condiciones óptimas al inicio para poder construir. René. Sí, yo creo que, las ciudades se enfrentan con una problemática gigantesca y la Ciudad de México más. Y entonces esto nos tiene que llevar un paso atrás. ¿Qué están haciendo los gobiernos para dinamizar su economía en sus estados, en sus localidades, para evitar que la gente se tenga que desplazar? Porque este fenómeno de la Ciudad de México y la zona metropolitana no solo se vive aquí, se vive en Guadalajara, en su zona metropolitana. Es decir, la gente tiene que moverse a las zonas donde hay oportunidades de empleo, donde hay oportunidades educativas, y eso no está pasando en otras zonas más lejanas, que la gente no tenga que moverse tanto. Naturalmente en el mundo pasa que la gente irá a las capitales y a las zonas metropolitanas a trabajar, pero si eso hablamos, y Roberto explicaba muy bien, con una ciudad que fue construida con otra visión en los años 70, donde en este momento jamás se pensó que 20 millones de personas, 18 millones de personas transitaran al diario por la Ciudad de México, obviamente estamos hablando de una problemática gigantesca, y no hay transporte público que aguante, y no hay calles que aguanten, no hay semáforos que aguanten, es decir, no es porque la ciudad no pueda seguir recibiendo gente o no quiera recibir gente. Creo más que nadie en que todos deberíamos tener la libertad de pisar, nuestros pies deberían pisar donde quisiéramos pisar, por supuesto, pero sí creo que las personas podrían no venir a la Ciudad de México si tuvieran mayores oportunidades de empleo, educativas, de salud en sus estados, en las zonas en donde viven, y eso implica no nada más pensar en tapar socavones, sino implica en modelos de ciudad que les permitan a la gente sobrevivir dignamente en donde ellos son, donde ellos viven, que no tengan que venir hasta acá, porque acá encuentran mayores ingresos económicos, un empleo, escuelas y hospitales. Entonces el reto me parece que es muy grande, porque no nada más es pensar en problemáticas como socavones, baches o lo que sea, sino pensar que esos servicios de movilidad, de agua, de servicios públicos en general están viéndose rebasados porque la ciudad recibe muchísima gente de otras ciudades que no han hecho su chamba. Y tienes toda la razón, ¿sí o no, Constanza? Sí, ¿y qué les parece si vamos ahora a escuchar las respuestas a las preguntas que hicimos previamente en las calles? Vamos. Me parece que deben de ser las dos. Los hábitos de movilidad
y evidentemente también priorizar el sistema colectivo de transporte. Yo creo que en la segunda, cambiar los hábitos de la ciudadanía y pensar un poco en la descentralización. Puede que sea un poco de ambos, porque a pesar de que hay más movilidad para bicicletas, no quita lo del tráfico diario. Yo creo que es la primera, ¿no? Sí, porque pues deberían de tener un poquito más, no sé, evitar que se complique aquí en esta zona o en otras zonas para que la gente tenga más movilidad y no tenga problemas de transporte. Bueno, yo pienso. Cambiar hábitos de la ciudadanía, porque el manejar lleva una responsabilidad de darle el acceso a las personas con discapacidad, con sus perritos o a los propios que llevas niños. Entonces están los hábitos y todo se puede. En las dos, siento que la gente preferiría más el transporte público si el transporte público nos ofreciera mejores condiciones. Y pues también está en la sociedad, porque hay gente que, de la sociedad nosotros mismos, que a veces pues infringimos las reglas y queremos solucionar todo con mordidas o cosas así. Entonces desde ahí hay que cambiar las dos cosas. Y siento que también, pues sí, empezando por el transporte público, si lo mejoraran, pues ya la gente no tenía tanto la necesidad de andar en sus automóviles. Cambian los hábitos de los ciudadanos. Acá siempre vemos de que algunos transportes fueron diseñados más para zonas de turismo y para algunas zonas ya queda muy difícil moverse. Y pues sí, la verdad que aunque no haya tanta inseguridad en ciertas zonas aquí doradas, en otras está un poco complicado. Yo siento que sí está en los dos. Tanto mejorar el transporte público, más como rutas, y también en que las personas sean como más conscientes y empiecen a usar como la bicicleta o empiecen más bien a salir a caminar o empiecen a salir un carro. Muchas gracias a todas las personas que participaron en estos sondeos. Las respuestas que acabamos de escuchar nos dejan una pregunta. ¿Qué tan accesible es realmente moverse por nuestra ciudad? Justo lo que estamos platicando. Adelante. Bueno, yo a veces lo tomo como religión, es decir, yo procuro siempre moverme y claro que te vas encontrando un montón de barreras, ¿no? Desde diferencias de nivel en las banquetas, estorbos, tornillos salidos en las banquetas, etcétera. No hay rampas en todos lados, de un lado hay rampa, del otro lado no, una raya peatonal que conduce a un árbol y no el paso franco. Y así, ¿no? Y la bicicleta también enfrenta sus barreras. De pronto está esta aspiración de la motocicleta y la motocicleta empieza a pulular por las ciudades porque está en un precio relativamente alcanzable y entonces esto también va poniendo una barrera para la propia bicicleta, etc. Entonces sí, son ciudades muy difíciles, unas más, otras menos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues claro, planes para constantemente estar mejorando, constantemente estar llevando a la ciudad a una dirección, ¿no? Exigir esos planes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que decía el sondeo, parte de la gente que apostaba al cambio de hábitos, al cambio de comportamiento. Yo creo que todas las personas, no importa que tú seas automovilista, que seas peatón, estamos obligados a ese cambio de hábitos que la gente reconoce en los testimonios. Y ese cambio de hábitos, ¿qué implica? Hacer ejercicios profundos, individuales. No tienes que ser experto en movilidad para que tú cada que vayas a cruzar una calle con tu familia, rumbo al trabajo, para ir a la tienda a comprar unas galletas, pienses en ese cambio de hábitos que la gente apuesta que sí se puede lograr. Cruzar por la cebra peatonal, cruzar con los semáforos en verde, utilizar casco al andar en bici, utilizar cinturón de seguridad al manejar. Ese cambio de hábitos al cual a veces creo que se nos olvida y entonces venimos viendo el celular y muchas otras cosas que nos distraen de un viaje seguro. Por supuesto que son dos cosas, no quiero con esto quitar responsabilidades de los gobiernos, de las autoridades, de garantizar infraestructura y condiciones dignas para movilidad, pero creo que nosotros también siempre apostando a que la basura que recoges contribuye al cambio en el planeta, lo mismo, el cambio mínimo que haces en la movilidad va a contribuir a que poco a poco vaya permeando. A mí me da mucho gusto ver cómo niños le dicen a su papá, espérate, está el rojo. Yo digo, bien, o sea, eso es lo que queremos, o sea, que desde las infancias empecemos con el cambio cultural.
Nosotros en Metrobús apostamos en su momento a un cambio de comportamiento de la gente, que es lo que dicen en el sondeo, cambio de hábitos. Hicimos una campaña que buscaba concientizar a las personas sobre la invasión al carril confinado. Entonces yo me ponía el chaleco de Metrobús y me iba a agarrar a las personas que se metían al carril confinado de Metrobús junto con la policía de tránsito, y lo documentábamos para visibilizar en las redes sociales una problemática, que es que si tú invades el carril del Metrobús, hay veces que la gente cree así, viene en su carro, hay mucho tráfico, y entonces dices, ay, viene lejos, no me alcanza, y uno al momento de hacer el volantazo, tú no ves que el vehículo el autobús trae una velocidad de 30, 40, 50 kilómetros por hora, te impacta porque tú crees que vas a moverte tantito, y entonces eso termina trayendo consecuencias muy lamentables. Es decir, un hábito que debería ser respetar el carril confinado de Metrobús, como lo dice la gente, el cambio de hábitos, debería permear también, y lo hicimos también con tratar de hacer un cambio de conciencia, y mucha gente se sumó a esta campaña en donde nos decían qué bueno que están agarrando e infraccionando a los vehículos que se meten al carril, porque no solamente sale lesionado el conductor o los tripulantes del vehículo que hacen el corte de circulación a meterse al carril, sino que arriba del autobús traes 100, 120, 150, 250 personas, 180, que salen lesionadas por el impacto, que salen lesionadas por un frenado de emergencia. Un frenado de emergencia es la acción que hace el operador para frenar el vehículo y evitar una colisión. Cuando alguien pasa, por ejemplo, con audífonos, somos peatones y andamos con audífonos, y entonces uno cruza Avenida Cuauhtémoc, no te das cuenta, y como Avenida Cuauhtémoc trae un Metrobús pegadito al lado de los carros, va y viene, no sé qué, entonces tú crees que cruzas y no te das cuenta que el otro lado viene el Metrobús porque traes audífonos. Por más que el operador toque el claxon, traes audífonos, y entonces ese tipo de cuestiones de hábitos, como lo dice nuestra audiencia, es importante tomarlos en cuenta. Quitemos los audífonos o pongámonos de los que no cancelan ruido, no nos metamos al carril del Metrobús, enseñémosle a nuestros hijos a respetar el semáforo, porque las consecuencias, nosotros en Metrobús veíamos como un frenado de emergencia, que el operador logró frenar el vehículo y evitó colisionar con una persona que venía con audífonos, que no se dio cuenta que estaba su rojo peatonal, logra salvarle la vida al peatón, el operador, al frenar el vehículo, frena el autobús, y adentro tienes fracturados, tienes descalabrados, tienes la persona adulta mayor que se cayó, la persona con silla de ruedas, y ese cambio de hábitos es lo que debemos desde estos espacios como el de ustedes llegar a mucha gente y decirle que tenemos que cambiar de hábitos. A ver, René, entonces hablamos de una especie de ciclo, ¿no? En donde hablamos acerca del cambio de hábitos de los ciudadanos, pero todo nos sigue llevando a una política de educación pública que a la fecha no existe y que también tendría que ser que tendría que estar a cargo del gobierno que se encuentre en el mando. ¿Por qué? Porque si hablamos de una política de educación pública en donde también se implemente este civismo, que yo sé que varios de nosotros lo tuvimos en la primaria, pero que ahora tienen otro nombre y ahora se llama aprender a aprender, y que de alguna manera ha ido evolucionando dentro de nuestro sistema de educación, y que ya no se implementa y ya no se les dice a los niños, oye, no puedes cruzar la calle, oye, tienes que esperar, oye, no te puedes subir aquí y acá y asado. Entonces, tendríamos que tener una legislación que implemente que la educación pública también tenga este apartado de civismo a la hora de usar nuestras calles. Tendríamos más muertos. ¿Por qué? O sea, yo difiero completamente de la postura. A ver, acaba de viralizar hace unos días Harry Styles cruzando en Paseo de la Reforma, distraído entre los coches, etc. Sí, como si fuera de ligas. Pero así somos todos los mexicanos al cruzar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el entorno para volver más seguras las calles? Porque si necesito un instructivo para cruzar la calle, le estoy pasando la libertad al coche, y lo que yo tengo que hacer es pasarle la responsabilidad al que genera el riesgo. Harry Styles estaba cruzando frente a un Metrobús que no iba en su carril, seguramente por algún cierre, algo lo habían desviado. Ese le obliga a más prudencia del Metrobús cuando no esté en su carril. Entonces, si nosotros cambiamos del fíjate peatón al no te fijes peatón, le devolvemos la responsabilidad al automovilista o al conductor de vehículos motorizados. Claro, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos hacerlo? Partes con diseño vial. Por ejemplo, hay un punto muy peligroso efectivamente del Metrobús en Centro Médico que tiene una separación de 500 metros de la parada Centro Médico a la siguiente parada hacia el norte.
que es donde normalmente han ocurrido cruces furtivos y que el Metrobús para en seco. Pues significa que hace falta un semáforo peatonal en medio. Hay que entender las necesidades y hay que transformar la ciudad a partir de esas necesidades. Porque si yo espero que el automovilista apague su música, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Pero al peatón sí le exijo que apague su música. Pues no, ¿qué ciudad tengo que hacer para que aún estando distraído, sea segura mi ciudad? Y voy a ganar muchísimo más si apuesto por ahí que si me apuesto a tratar de hacer educación vial. Y la educación vial, al final de cuentas, termina siendo respeta el privilegio del coche. Y pues no se trata de eso. Muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que todos ustedes están al pendiente de esta conversación que de verdad nos tiene al borde del asiento. Así que vamos a escuchar qué tiene que decir la ciudadanía en las calles. ¿El precio en México, el transporte público es accesible? Muchísimas gracias. René. Bueno, yo creo que la Ciudad de México tiene en particular la fortuna de que sus transportes públicos son accesibles en términos económicos. Hay otras ciudades que son fuera de la ciudad que los costos del transporte están muy elevados, ¿no? Y bueno, pues por supuesto tiene que ver todo un modelo de diseño de política pública pensada en eso, en privilegiar a los que menos tienen, ¿no? Quisiera yo regresar un poco al tema de la educación vial, que me parece fundamental. Sin duda rescatar lo que dice Roberto, también decir que en otra parte también coincido en lo que dice Luisa en este ciclo. Yo sí creo que efectivamente tenemos que decirle a los automovilistas, a mí me gusta decirles cochistas, pero luego también entiendo que es relativamente violento, pero es que hay conductas muy cavernícolas de los automovilistas que parece que no comprendieran cuando hay una ciclovía bien señalizada y se meten. Entonces, inevitablemente parece que tienen conductas bastante irracionales. Entonces, yo sí creería que en este círculo, sí, por supuesto, la mayor responsabilidad está en los automovilistas. También creo que hay zonas, como dice Roberto, que se identifican necesidades de paso de los peatones. También creería que si por necesidades de paso de peatones tendríamos un semáforo cada 3 metros, porque en Insurgentes, o sea, todo el mundo para cruzarse de su corporativo al Oxxo, lo que hacen es cruzarse por donde la puerta de su corporativo le da al Oxxo. Entonces tenemos corporativo tras corporativo que buscan cruzarse a la tienda, al restaurante del otro lado y lo hacen por el camellón en medio. Entonces, si por deseos de paso hiciera, pues tendríamos cada 3 metros necesidades de paso de peatones y semáforos. Obviamente hay intervenciones estratégicas, lo describe muy bien Roberto, un cruce de 500 metros entre estación y estación, donde además hay un hospital, donde además hay un parque, que evidentemente pensado tácticamente se necesita una intervención que no es un puente peatonal intransitable, ¿no? Sino un paso a nivel que reduzca la velocidad de automovilistas y del transporte público. Solo sí quisiera hacer, porque en muchas ocasiones se pensaría que dando el paso cada 3 metros, a donde siempre hay deseos de paso en Insurgentes, lo tenemos todo el tiempo. O sea, les prometo que salen del corporativo 1, 2, 3 y se cruzan donde sea la tienda de enfrente. Entonces eso hace que el cruce sea muy peligroso. Yo sí creo que la apuesta sí tiene que ser educación vial. Yo sí creo que obviamente no les podemos quitar a los automovilistas la enorme responsabilidad que tienen y la absoluta responsabilidad que tienen en cuidar a los peatones, porque ¿cuántas veces no les pasa que el automovilista pita porque no pasa rápido el peatón? Pues tendrás que esperar el tiempo que sea, compadre, porque el peatón podrá pasar a la velocidad que quiera o que pueda pasar el peatón. Muchas veces vas a dar vuelta, como no hay una fase semafórica para peatones, entonces el automovilista va a dar vuelta y el peatón nunca pasó, porque o vienen los carros en el flujo vehicular en el que vienen francos de frente, y cuando después vienen los que van a dar vuelta, entonces los peatones nunca pasamos. Entonces hay que pensar efectivamente en cómo ponemos un paso peatón, una fase semafórica para peatones, pero también esta conciencia vial de que el automovilista tendrá que esperarse a que pueda cruzar la gente a la velocidad y el tiempo porque además personas mayores con discapacidad, niños, ni no podemos correr y atrás ya oyes pi, 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 porque la gente quiere dar vuelta. En fin, sí creo que es un círculo como lo describe Luisa, y creo que implica que todos pongamos de nuestra parte.
Muchísimas gracias. Roberto, ¿tú crees que el transporte público en la ciudad y en el país es accesible para todos? A ver, no deja de ser difícil cuando hablamos de un número en pesos, ¿no? O sea, si digo, el metro de la Ciudad de México cuesta 5 pesos, pero de repente me voy a una ciudad en el norte que es más caro el transporte, de que cuesta 15 pesos, pero lo comparo con América Latina, que generalmente tiene un estándar como de $1, es decir, entre 18, 20, 22 pesos el transporte público. La cuestión difícil es que si yo le subo, le pego muy duro a alguien. Pero si yo no le subo, estoy desaprovechando la oportunidad de capitalizar al sector. En el caso del metro de la Ciudad de México, cada peso que subiera captaría 1,000 millones de pesos. Si yo lo subiera a 15 pesos, que sonaría una locura, pues esos 10 pesos de diferencia me dan suficiente para ir construyendo algo o para ir renovando algo, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, no dejan de ser decisiones difíciles y que tendríamos que pensar en estrategias mucho más amplias para obtener financiamiento para el transporte público. Porque me queda claro que no vamos a convertir el metro de la Ciudad de México, que es uno de los más baratos del mundo, en uno de los más caros del mundo, que vaya a tener una tarifa de 80 pesos como metros europeos. No aspiramos a eso, pero ¿cómo lo capitalizamos? Pues hay que salir a buscar dinero, impuestos a la gasolina, y no hay que tenerle miedo a los impuestos, para eso son. Impuestos a la gasolina, vincular el desarrollo urbano con el transporte público de tal manera en que cada nueva construcción debería estar fondeando algo, aportando a un fideicomiso que construye el transporte público o algún otro esquema así cruzado de financiamiento. Eso nos urge para poder capitalizar el transporte, ¿no? ¿Es asequible o no es asequible? Pues sí, ciertamente para algunos es muy pesado, pero entonces necesitamos buscar otras estrategias para fondear. Pues, y hablando dentro de esto que hablas de ampliar, financiar y encontrar el recurso necesario, ¿y cómo es que se administra todo este dinero que le podría entrar al metro de la Ciudad de México? En las calles nos hicieron una pregunta que creo que va junto con el tema, así que vamos a escucharla y ponerla sobre la mesa. El gobierno debería de mejorar el servicio de transporte que existe o cambiarlo. ¿Deberíamos de cambiarlo, ampliarlo o aumentarlo? Yo creo que, por ejemplo, en cuestión de modelos de transporte, el de Metrobús me parece que ha funcionado muy bien. Hay que recordar que Metrobús funciona con un modelo bipartita. Es un modelo que está formado por empresas concesionarias. Empresas concesionarias que obviamente, pues como cualquier empresa, están preocupadas por que su negocio sea rentable, pero administrados por un ente público, un ente de gobierno. Es decir, Metrobús tiene este esquema que funciona con una fusión híbrida entre inversiones privadas e inversión pública. Entonces, ese modelo particularmente ha funcionado. Roberto tiene mucha experiencia en todo esto y podrá profundizar. Yo platicarles de cómo funciona Metrobús, que mucha gente o lo hace un transporte privado porque lo ven tan bonito que no lo es, o lo hacen un transporte público que no lo es al 100%. Es operado por funcionarios públicos que administra un ente regulador, pero que esos autobuses son de una empresa privada y en este caso son de varias empresas. Y el modelo 21 años después ha funcionado. Un transporte que te cuesta 6 pesos, donde le permite seguir teniendo ganancias a los empresarios y mantener un transporte público digno, limpio. Tú te subes a Metrobús, un transporte público limpio en sus estaciones, limpio en sus autobuses, es un transporte seguro con una tasa de incidencia delictiva bajísima, un transporte que moviliza 2 millones de personas al día, 2 millones de personas. Eso es lo que la gente, toda la zona metropolitana de Guadalajara tiene esa cantidad de gente que transporta un solo modelo de transporte que es el Metrobús. Entonces, yo sí creo que este modelo ha funcionado y la gente y los empresarios quieren seguir teniendo concesiones para más Metrobús, y los gobiernos deberían seguir pensando en ampliar Metrobús, y modelos como pues funcionan. Yo sí creo que la apuesta que se ha estado haciendo, pues no solamente debería pensarse en construir más Metrobús, sino además renovar el parque vehicular, que en muchas ocasiones pues ya es parque vehicular que está de salida, y apostar por nuevos modelos como la electromovilidad. Entonces, cuando la gente dice que sí hay que invertir más en transporte, por supuesto, pero hay que saber en qué lo vamos a invertir, si en crecer las líneas, que además obviamente sistemas como Metrobús también tienen un tope, no
puedes poner Metrobús a Coajimalpa, evidentemente cuando no hay condiciones en la vía o geográficas para desarrollarlo, pero también tienes que invertir ese dinero que la gente paga de su transporte, por ejemplo, en movilidad ecológica, en transporte público no contaminante, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Aumentar, cambiar, modificar. A ver, sí, Metrobús sí tiene la ventaja de que su modelo incorpora a los transportistas que antes a lo mejor tenían un microbús, los sube al modelo y los convierte en empresarios que van a sacar utilidades por esto. Y todavía creo que se pudieran construir varias líneas de Metrobús en la Ciudad de México y seguramente en muchas otras ciudades se puede construir. Pero al final de cuentas tenemos que llegar a las rutas ordinarias, ¿no? O sea, rutas que van a tener un autobús de 10, 12 metros muchas veces de largo y que tiene que pasar cada 3, 4, 5 minutos, etcétera. Y es ahí donde estamos más retrasados, ¿no? Entonces, sí necesitamos invertirle en el transporte ordinario con un modelo muy similar, es decir, ayudarlos a que se formen las empresas cuando no sean empresas y luego ayudarlos a tener no solo un buen autobús, sino un buen sistema de gestión. Comprar autobuses no sirve de nada si no tengo gestión. El Metrobús tiene gestión, por ejemplo. Entonces, gestión es que salga limpio, que tenga mantenimiento, que tenga capacitación el chofer, que haya toda una buena práctica detrás y que sea repetible el viaje todos los días. Muchísimas gracias, Roberto. Constanza. Ya conocimos las opiniones de nuestros especialistas, entonces ahora vamos a ver qué opina la ciudadanía sobre estas preguntas. Definitivamente me parece que tiene que mejorar la calidad del servicio. Es un hecho. Me parece que es deficiente. Se priorizan, insisto otra vez, otras cosas en vez de la mejora al metro, concretamente al Metrobús, ampliar las líneas. Me parece que ahí es donde tiene que estar la inversión. Yo creo que las dos cosas. La metrópoli yo creo que está siendo rebasada. La mancha urbana se está recorriendo, se está ampliando y sí se necesita una mejora en el servicio de la infraestructura que se tiene y ampliarla más porque las necesidades día a día pues van rebasando esa parte social, ¿no? O sea, y aquí indudablemente el hecho de saber si el gobierno tiene que pagarlo o no, yo creo que es gobierno y empresarios, ¿no? Porque los empresarios es lo que nadie ve. Los empresarios son los que se llevan la gran tajada de los negocios que hace el gobierno. El gobierno se los da, finge una licitación y al final se lo da a quien ellos quieren. A lo mejor mejorar lo que ya existe, porque a pesar de todo siguen aumentando ahora sí que las vías del metro o Metrobús o así. Yo creo que ambas sí sería importante que lo ampliaran, pero también que le dieran mantenimiento a las instalaciones que ahorita tenemos, porque sí están algunas en muy malas condiciones. Mejorar el servicio que ya existe. Se me hace un poco eso, o sea, lo caro y la movilidad de las personas pues es muy frecuente aquí en la ciudad, entonces sí tienen que mejorar nada más. Yo siento que primero mejorarlo y ya en cuanto porque ahorita con lo del mundial solo fue como una manita de gato, no arreglaron nada de fondo, entonces siento que sí lo deberían de mejorar desde pues los cimientos, todo, y ya después posteriormente ver que pudieran extender las redes. No tiene caso que hagan otras redes si todo lo demás está pésimo. Yo diría que sería mejor ampliarlo para que haya más secciones, ya que, como platico, en algunas secciones está muy complicado llegar y pues bueno, el Metrobús, aunque sea algo bueno, no llega a secciones más allá del norte. Aquí en Ciudad de México yo siento que mejorar el que ya existe. Ok, ¿por qué? Porque siento que sí le falta, por ejemplo, a las peceras, no sé cómo se llama. Sí, son peceras. Siento que más bien es mejorarlas como en agregarles aire acondicionado o mejorarlas, porque ya siento que hay muchas líneas aquí. A lo mejor en Guadalajara sí era como abrir más líneas, pero aquí siento que ya está muy bien distribuido. Nada más a lo mejor sí abrir como más de estos en toda la ciudad. Okay. Y ya siento que es nada más mejorarlo. Gracias a todas las personas que participaron en este sondeo. De verdad que su opinión cuenta muchísimo. Y gracias a nuestros invitados por el día de hoy. Quiero invitarlos a que nos den sus conclusiones en 30, 15 o menos segundos. Adelante, Roberto.
Pues nos hace falta dirección en las políticas públicas de movilidad de muchísimas ciudades, ¿no? Sin mencionar en específico, en general domina el que no tienen dirección las políticas, no tienen planes y tampoco están ocurriendo las inversiones que sean necesarias en las ciudades grandes. Muchísimas gracias, Roberto. René. A mí me gustaría dejar un punto bastante complejo que nos llevaría a otra mesa completa, y es hablar de que este tipo de acciones e inversiones, como dice Roberto, se tienen que traducir en seguridad vial y cómo los gobiernos tienen que hacer de esta seguridad vial un problema de salud pública. Es decir, tenemos que evitar que más motociclistas se accidenten, regular el uso de los monopatines, en fin, un montón de agendas en la movilidad que nos lleven a poner el punto sobre las IES en materia de seguridad vial, y seguridad vial es salvar vidas. Muchísimas gracias a los dos por formar parte de En Comunicación. Y bueno, recordarles a ustedes que también son parte de esta conversación, ¿sí o no, Constanza? Claro que sí, porque aquí en Comunicación tu opinión es la más importante. Por eso te invitamos a dejarnos tus opiniones, puntos de vista, temas o cualquier duda que tengas con respecto a cualquier tema en nuestras redes sociales. Estamos como @Constanza_RHDZ, @LUURM_ y @Canal Congreso MX en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Constanza Ramírez, por acompañarme una vez más aquí en Comunicación. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y te recuerdo que estás en Comunicación y esta también es tu conversación. Adiós.